Comencem. Muy buenas a un nuevo episodio de Experiencias Edufis del siglo XXI y hoy tenemos a un invitado que nos viene a hablar sobre el tema de la psicomotricidad. Un tema muy desconocido para los maestros de educación física y a la vez muy conocido, ya que la mitad de las carreras nos falta esta formación, nos falta estos recursos y normalmente nos ponen, ¿no?, a hacer la psicomotricidad. Bienvenido, Abel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? Encantado de participar de esta conversación y, bueno, con ganas de aportar. Muy bien, pues antes de todo, Abel, explícanos un poco quién eres, dónde estás, qué es lo que haces. Bien, mira, yo soy psicomotricista, tengo de base un ciclo formativo de grado superior de integración social y actualmente estoy trabajando en escuelas haciendo la psicomotricidad, llevando como especialista y en escuelas, en una escuela Bresol también concertada. Y por la tarde también estoy haciendo trabajo terapéutico con niños y niñas en un centro privado. Que estoy aquí, bueno, este centro que veis aquí ahora, aquí detrás mío. Y aparte también estoy como formador en el posgrado de psicomotricidad que se hace en la Universidad de Barcelona, desde AEC, que somos la Asociación d'Expressió i Comunicació. Y allí estamos pues formando a futuros psicomotricistas y pudiendo pues hacer esta formación que está muy vinculada a la vivencia corporal y muy vinculada a la teoría y también a la parte práctica en escuelas donde hacen psicomotricidad. Esto sería más o menos lo que hago. Muy bien. Muy bien. Pues si quieres empezamos un poco a desgranar todo este concepto de la psicomotricidad, porque he visto que decías, ¿no?, que hay dos tipos de psicomotricidad, un poco la primera, que es la que yo conozco personalmente, que es el trabajo de la educación física, ¿no?, o de la corporeidad, ¿no?, del cuerpo humano a nivel de la etapa de educación infantil, y otra parte más terapéutica, ¿no? ¿Puedes explicaros un poco estas dos diferencias o estos dos conceptos? Sí, bueno, básicamente la psicomotricidad más... bueno, partimos de la psicomotricidad de Bernat Couturier, ¿no?, que es un pedagogo francés que dio todo un marco de intervención que se basaba en la vivencia corporal y en el juego libre, ¿no?, en el juego más espontáneo. Y a partir de ahí creó un marco seguro, ¿no?, tanto físico como emocionalmente, para que el niño pudiera vivir el cuerpo desde la libertad, ¿no?, y pudiera ayudar a su maduración pues, física, pues más cognitiva, más afectiva y incluso más social, ¿no? Entonces, este marco tiene una rama que es la más educativa y preventiva, que es la que se hace en las escuelas, ¿no?, donde ahí prima sobre todo lo que es el grupo, ¿no?, y prima la evolución de un grupo clase. Y el trabajo es más desde esta mirada, ¿no?, desde una mirada de todos los niños y las niñas. Y después existe más un marco más terapéutico donde estos niños y niñas que tienen, pues, sobre todo ciertas dificultades a nivel de regulación pues, más emocional o a nivel de expresividad más motriz, ¿no?, hay mucha intensidad que cuesta canalizar, hay una dificultad en poder expresar. Existen más grupos grupos de ayuda que son grupos mucho más reducidos o ya podríamos ayudar más a nivel individual incluso, ¿no? También estamos hablando de niños y niñas pues que presentan pues más una patología que también pueden seguir trabajando desde esta vía más corporal y de juego espontáneo, ¿no? Y por eso hay como estas dos ramas, como si dijéramos, ¿no?, como estos dos tipos de psicomotricidad más educativa y preventiva y terapéutica. Muy bien. Hoy, si quieres, nos vamos a centrar más en la parte de la educación infantil, ¿de acuerdo? Ya que este canal, el canal de Rafa, ¿no?, de la educación física del siglo XXI se centra exclusivamente de la educación física, vamos a llevarlo por este sentido, ¿vale? ¿Si te parece? Vale, sí. Hablando de la psicomotricidad, ¿qué tipos de psicomotricidad hay? Porque ya me has dicho que os centráis en una, ¿no?, que es la de Couturier, que es más vivencial, pero ¿por qué esta y no otras? ¿Y qué otras hay? Si lo puedes hacer un breve... Mira, entendemos que hay psicomotricidad vivencial, que es la que has comentado tú, que es de Bernat Couturier. También hay psicomotricidades más instrumentales, ¿no?, que van más dirigidas sobre todo a la parte más motriz, ¿no?, y a la parte más del niño y su movilidad, ¿no?, para ayudarle a poder tener más coordinación, a poder tener más habilidad, a poder tener más agilidad.
cuando hablamos de la psicomotricidad más vivencial, planteamos un marco un poco más amplio, ¿no? Que no solo es el marco más físico del cuerpo orgánico, sino que también hay ese cuerpo que se relaciona, ese cuerpo que vivencia, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, sobre todo, entendemos que el cuerpo es un continente de un mundo interno y a la vez es un instrumento que expresa este mundo interno, ¿no? Entonces, el niño se mueve y se relaciona pues con el mundo que le rodea. Se relaciona con su, o sea, se mueve de una manera determinada, se relaciona con los materiales, se relaciona con los demás niños y niñas, incluso con el adulto y con el espacio, los tiempos. Entonces, esta manera de hacer del niño y la niña, esta manera de expresarse, a nosotros nos da una información para saber en qué momento madurativo se encuentra y de qué manera poderlo acompañar para que esta vivencia espontánea tenga éxito, como si dijéramos, ¿no? Para que esta vivencia espontánea y libre pueda, de una manera autónoma el niño, ir avanzando madurativamente en su proceso, ¿sí? Sería un poco como estas dos diferencias. Nosotros nos basamos más en lo dinámico y en el movimiento y no somos tan instrumentalistas o rehabilitadores, ¿no? Como quizás podría ser otra psicomotricidad más, entre comillas, más cerrada, como si dijéramos, ¿no? Hay más, entiendo que hay más globalidad en esta vivencial que no tanto en una más instrumental. Pues una de las cosas que comentas que me parece excelente y yo suelo utilizar o quiero utilizar mucho en mis clases de educación física es el tema del papel del maestro, ¿no? O el psicomotricista, en el sentido de que darles como un papel a ellos de autonomía, de responsabilidad, para y no estar con el mando directo constantemente, ¿no? Dar todas las instrucciones constantemente, porque al final es explicas un juego, juegan 5 minutos, explicas otro juego y nunca tienes la oportunidad de tener el rol este de observador. Últimamente sí que estoy aprendiendo sobre esto y sí que doy un papel, o sea, intento explicar todo al principio o darles ya unas consignas muy claras para toda la sesión de educación física y a partir de aquí poder observar yo y tomar mis apuntes y mis anotaciones. En el caso del psicomotricista, ¿qué evalúa o qué tipo de observaciones hace? ¿Cómo, o sea, ¿qué es lo que, en qué os fijáis? Mira, es que es muy importante porque el papel de psicomotricista es básico para poder, ¿no? Obviamente, hacer este tipo de psicomotricidad porque no es tanto un rol observador, sino que es un rol de acompañar, ¿no? Sí que habrá momentos en Es diferente, sí. los que tú podrás estar más observando, pero sobre todo tienes que estar más atento a lo que está sucediendo, porque quizás hay una demanda grande del grupo en que tú entres en el juego, si puedes hacerlo, porque a veces si estás solo pues es difícil, o quizás hay una demanda, ¿no? En el sentido de resolución de conflictos, pues porque, ¿no? Esta vivencia libre, ¿no? Y muchas veces espontánea, pues genera situaciones de desajuste entre los mismos niños y niñas que tienes que estar tú pudiendo acompañar, ¿no? Desde la presencia y desde la palabra. Y a la vez, ¿no? Plantea como o sea, lo que observamos sobre todo es lo que he comentado un poco antes de esta expresividad motriz, ¿no? Esta manera de utilizar el cuerpo del niño y la niña, ¿no? Cómo se expresa y cómo se relaciona pues con todo lo que le rodea, ¿no? Sobre todo nos basamos mucho en eso, ¿no? Pero es que eso no solo es mientras el niño juega o la niña juegan, sino es cómo está en el ritual de entrada, por ejemplo, cómo está en el espacio más de expresión plástica, que es un espacio pues mucho más relajado, donde el cuerpo ya tiene que estar mucho más pensado, mucho más quieto, porque tiene que empezar, ¿no? Toda la parte más cognitiva de poder representar lo que se ha jugado, lo que se ha vivido, ¿no? Y sobre todo en el ritual de salida, donde ya realmente es un momento de despedida y es un momento donde quizás hay una canción o hay un cuento, pero también tiene que estar el niño pues con el cuerpo pues mucho más quieto y más atento, ¿no? Como si dijéramos el momento más de movimiento y pulsión es el momento del espacio de juego, que es el medio de la sesión. Entonces, claro, no solo es poder observar al niño ahí, sino que es observar al niño en la globalidad de la sesión también, ¿no? Incluso poder ir a hacer estos puentes con la maestra o el maestro para ver cómo está también en el aula, ¿no? Y observar esta expresividad motriz también nos da, pues, herramientas y nos da ciertas indicaciones de que el niño o la niña quizás necesite un acompañamiento más individual, necesite un acompañamiento más cercano o incluso si vemos que hay un sufrimiento, si vemos que hay una dificultad muy grande, poder hablar con la maestra para que pueda haber una derivación, ¿no? O pueda entrar al EAP o pueda ser derivado pues vía pediatra por la CEDIAP o a través del EAP o a través de un centro privado incluso.
Claro, porque supongo que depende de la sesión, ¿no? Supongo tendréis ya unos criterios, ¿no? Que tendréis que seguir o que observar y que actuar. Y a partir de aquí actuáis de manera inmediata, ¿no? ¿En qué quieres decir con estos Por criterios? ejemplo, estás haciendo, yo qué sé, unas estaciones, ¿no? O estaciones o algo libre, ¿no? Con diferentes estaciones, diferentes partes. Ves Sí. que en ese tipo de actividad, en algo, por ejemplo, qué sé, pues un salto de una colchoneta hacia otra. Ves que a lo Mm. mejor el salto no está bien realizado o se puede mejorar. ¿Vas ahí en ese momento e intentas corregir, ayudar o cómo funciona? Mira, una de las cosas que yo planteo mucho en las sesiones es una sala planteada con diferentes retos motrices, tanto con estructuras fijas, pues que pueden ser las estructuras de madera, pues escaleras de madera con pasarelas o las espalderas incluso, y con materiales más blandos, ¿no? Pues las colchonetas, cojines muy blandos, pues para que el salto y la recepción pueda ser más cómoda, etcétera. Y aparte hay unos materiales más, como si dijéramos, más polisémicos, les diría yo, pues que ahora no me sale la palabra, ¿no? Que se pueden utilizar de varias maneras, como una tela, una cuerda, un aro incluso, ¿no? Pero eso no está, o sea, eso está planteado siempre. Yo lo que hago es mucho repetir la misma estructura de la sesión, el mismo ¿Vale? planteamiento de la sala. ¿Por qué? Porque considero que un niño cuando va, o una niña cuando van a intentar hacer un movimiento, intentar hacer una acción que quizás no están preparados o no están seguros para poderla hacer, no la van a hacer el primer día. Pero si yo el día siguiente le cambio los materiales, le cambio la distribución, le cambio el planteamiento de la sesión, quizás van a volver a empezar de nuevo, a no sentirse preparados, a no volver, ¿no? A no sentirse seguros. Entonces, ¿qué ofrece la repetición de la misma estructura? Pues esa seguridad, ¿no? De que, vale, de que hoy quizás no me he atrevido a hacer esto, pero la semana que viene, como estará igual, ¿no? Y como ya sé lo que me voy a encontrar, pues venga, pues quizás voy a probar un poco más. ¿Qué quiero decir con esto, con lo que has dicho tú? Que quizás si un niño veo, pues en el caso que has comentado del salto, ¿no? Que no puede ejercer un salto de la manera más armónica, ¿no? O de la manera más normalizada, o a nivel más de competencia motriz, doy un poco de tiempo. No voy ahí a intervenir a decir, oye, no, sí que puedo nombrar. Oh, veo que hoy no te ha costado. Bueno, al revés, veo que hoy te está costando, veo que hoy no puedes, quizás le puedo tirar cables de mira cómo lo hace tu compañero o tu compañera, quizás puedo estar nombrando lo que está haciendo para ver si él también conecta con su cuerpo y conecta con a ver qué es lo que puede estar fallando, qué es lo que no le puede estar funcionando. Y si quizás ese día no salta, pues ese día no salta. Pero el día siguiente, como se va a encontrar lo mismo, seguramente como que ya habrá subido para saltar y habrá avanzado en un paso, ¿no? Como si dijéramos, entonces le puede ser más fácil poder saltar. Y yo estaré todo lo que pueda atento, porque si veo que va hacia allí, me voy a acercar también, voy a estar acompañando ahí, ¿no? A ver si el niño puede o no puede. La intención es que, de alguna manera, ¿no? Os repito otra vez el tema de la autonomía y de la espontaneidad, ¿no? Sea desde su deseo, sea desde lo que el niño y la niña puede hacer y quiere hacer, ¿no? No hay un forzar, no hay Pues un objetivo enseñar pues un cómo, ¿no? Porque, objetivo con motor, ¿no? Digamos. claro, porque nosotros también nos planteamos el por qué este niño no salta. ¿Realmente es porque físicamente está impedido o realmente es porque hay alguna cosa que le tiene bloqueado, ¿no? Y hay alguna cosa que quizás va más allá de la parte más anatómica del cuerpo, ¿no? Y entonces ahí, pues quizás también entra un papel de pues poder saber y plantearte, pues vale, pues a ver este niño cómo están los rituales. Es un niño, pues, que está y que habla, que participa, o es un niño que está más inhibido, es un niño que le cuesta más expresarse, ¿no? ¿Cómo está, cómo hace la expresión plástica? ¿Puede diferenciar la vivencia del cuerpo y plasmarla en un plano, pues, más de dibujo, o más de modelaje, o más de construcción? ¿O le cuesta mucho, ¿no? ¿Cómo es esa vivencia? ¿Puede hablar de ella, no puede hablar de ella? Incluso, pues, lo que hablaba antes, pues, ¿cómo está en clase este niño o esta niña? ¿No? Para que entiendas un poco, ¿no? Cuando hablamos de globalidad también hablamos de eso, ¿no? Que no solo son las sesiones de psico, sino que es la sesión de psico, es la escuela bueno, y también es la maestra que habla con los papás y las mamás, la maestra tiene esa información de más que quizás también nos puede dar un pelín más de situación. Si hay un bloqueo muy grande, que genera malestar, que genera, ¿no? cierta tensión, que genera lloro, ¿no? Que genera un bloqueo muy fuerte, ahí es cuando quizás
y se repite en el tiempo, en las sesiones, ahí sí que quizás es cuando nos planteamos un poco, pues, hablar con la maestra y plantear si la maestra pues ya también le pasa en clase y si se ha pensado, pues, ¿no? Pues que venga, pues eso, pues entre el EAP o haya un camino vía público CDIAP o un camino vía privado, como una derivación. Así que planteamos eso. Entonces, ¿tú piensas que a lo mejor lo ideal sería que la misma maestra o el mismo maestro que tienen en su día a día también le haga el tema de la psico si fuese un especialista? Eso sería lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo, porque es que en las sesiones de psicomotricidad se generan dinámicas y se generan situaciones que no se generan en el aula y que no se generan en un patio, porque en un patio no hay un adulto que esté disponible para el grupo exclusivamente, porque hay un adulto que vigila a diferentes niños y niñas de diferentes grupos y de diferentes clases incluso. Y por eso es el espacio privilegiado, porque la adulta que está con ellos toda o casi todas las horas en su aula o en su ambiente o el espacio, después también está compartiendo en ellas espacios de juego, ¿no? Y a la vez hay en las dinámicas de estas sesiones hay una demanda del adulto también muy interesante, ¿no? Para que pueda no solo ayudar a los niños y las niñas acompañándolos a que puedan, ¿no? tirar para adelante en su nivel madurativo, sino también hay una demanda a nivel de juego, ¿no? Sobre todo en I3, de I3 hay, sobre todo en I3 sería más o menos, o I3 principios de I4, se juega mucho a juegos donde salen miedos, ¿no? El adulto hace de lobo o el adulto hace de un monstruo, ¿no? Y hay ese juego más que se juegan los miedos, que se juegan las persecuciones, ¿no? Y si hay un vínculo establecido en el día a día, que es en la escuela, pues se le puede sacar mucho más provecho a estos juegos en las salas de psicomotricidad. Yo tengo que generar ese vínculo en los niños y las niñas y los veo 2 horas a la semana, porque las sesiones donde voy son de 2 horas, que también es un privilegio para mí. Es un privilegio muy gordo para mí esto, que sean de 2 horas, porque se puede hacer todo tranquilamente y no hay prisas y encima tengo tiempo para recoger, o sea, y para montar sala, o sea, es perfecto. Porque bueno, de hecho voy allá solo a hacer la psicomotricidad. Claro. Y entonces, por eso es ideal que la maestra es la que esté dentro de la sala, porque se genera eso, ¿no? Es un espacio, nosotros hablamos mucho que es un espacio único, pero es que realmente si tienes esa mirada y si tienes esa manera de acompañar, generas ese espacio único. No es porque la cultura se lo haya inventado, sino porque es que realmente se crea eso. ¿Y qué opinas tú de que muchos maestros de educación física, sin tener ningún tipo de formación, se les ponga como los encargados de desarrollar la psicomotricidad en infantil? Bueno, entiendo por un lado. ¿Eh? ¿Cuál es tu opinión o qué? Entiendo por un lado que es una necesidad muchas veces, porque por lo que sea el maestro de educación física, pues es el que tiene que llevar a cabo estas sesiones, pues por el funcionamiento del colegio y por el reparto de horas con los demás maestros y tal. Claro, lo ideal no sería eso, lo ideal sería que el profesor de educación física se formara, pero es que lo ideal es que en la formación de educación física ya hubiera una parte importante de la psicomotricidad, ¿no? Y que sí que, ¿no? En la UB se está como, porque es donde estoy, ¿no? Y se está como planteando, se está como abriendo puertas muy a poco, ¿no? Y es interesante que se estén abriendo estas puertas, pero claro, es que a veces entiendo que es por necesidad muchas veces y que los maestros de educación física pues hacéis lo que buenamente podéis, ¿no? Entendiendo cuando queréis hacer la psicomotricidad de esta manera, ¿no? Porque también podéis mirar a hacer la psicomotricidad de otras maneras que para mí son igual de buenas, ¿eh? O sea, yo no voy a desprestigiar nunca una psicomotricidad más instrumentalista, pero bueno, sí que creo que la que realmente funciona es la que obviamente pues la que hacemos nosotros. Claro. ¿Qué voy a contar Claro. con eso? No, yo realmente estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos una carencia muy grande en la carrera sobre el tema de la psicomotricidad, porque debería de ser una continuación de la educación física. O sea, para mí, y es más, me estuve pues formando por diferentes academias online sobre la psicomotricidad, y es que lo veo tan unido, o sea, es pues un hilo conductor. Y es más, en primero, yo muchas veces hago psico. En vez de hacer, ¿no? digamos, educación física, sobre todo el primer trimestre, es como una psico un poquito 2.0. Y se lo pasan genial y es que lo disfrutan mucho.
El marco de la psicomotricidad está planteado hasta segundo. Mm. O sea, es hasta los 7-8. Es la etapa infantil y primero segundo. Claro. ¿Por qué? Pues porque entendemos que a los 7 sobre todo se genera un cambio madurativo muy importante, ¿no? Es donde hay normalmente está la conquista de la lectoescritura, ¿no? Hay un cambio madurativo muy grande, hay toda la parte del mundo imaginario, ¿no? que pasa a segundo lado, ¿no? Y empieza más el mundo más racional. Hay un planteamiento en este sentido pues también más cognitivo y obviamente de entender la realidad. Y eso genera también tensiones y genera muy malestar, ¿no? Y entonces poder proporcionar espacios donde esta tensión y ese malestar no está juzgado, ¿no? Porque en las áreas de psicomotricidad, ¿no? El psicomotricista también se encarga de esto, ¿no? De poder reconocer lo que el niño lleva. Y si lleva, Claro. pues, felicidad, fantástico, pero también si lleva mal humor, también se reconoce. Y si lleva también un mal día y lo saca, pues, proyectando hacia los demás, pues, a nivel de golpe, de conducta disruptiva, tal, también se le reconoce y se le da un lugar eso ahí en las sesiones de psicomotricidad, ¿no? Por eso el papel del psicomotricista es tan importante porque da un lugar a la expresividad motriz del niño y la niña, sea cual sea. Claro. ¿No? Y entonces se valida y con esa validación, pues bueno, se intenta hacer alguna cosa, ¿no? Y en estas edades, ¿no? En este primer segundo se están generando muchas cosas, ¿no? También hay como a nivel madurativo, pues es todo el juego más reglado empieza, es muy incipiente en esta edad también, ¿no? Y también se le da un lugar como cierre de este proceso de psicomotricidad, ¿no? Porque sería como el final. Porque sí que cuando empieza lo arreglado, pues empieza más la norma, y cuando empieza la norma, pues empieza más lo instrumental en el sentido de que es más ese cuerpo que va a tecnificarse, ¿no? Pues cuando se enseña pues, la parte deportiva, pues cuando se enseña la parte cooperativa a partir del deporte, ¿no? O a partir de juegos más cooperativos que son ya más a partir de aprender a utilizar un material que ya no es tan telas, cuerdas y cojines, ¿no? Sino que es más pues un balón de baloncesto, un balón de fútbol, una raqueta, un stick de hockey, ¿no? Y es como un poco que va hacia allí. En el colegio donde estoy, también tengo la grandísima suerte de que en el espacio de mediodía puedo estar haciendo trabajo más corporal de alumnos desde primero hasta sexto. A nivel más, como si dijéramos, extraescolar y es una gozada, ¿no? Porque puedo plantear sesiones de psicomotricidad adaptadas cada vez más al nivel madurativo de los niños y las niñas, que va creciendo y va evolucionando mucho, pero se puede proporcionar un espacio donde siga esa vivencia corporal, no tan desde la norma, sino desde una vivencia más espontánea. Todo que, claro, que como ya tiende mucho a la norma, tengo que acotar un poco más y no puedo dejar tanta espontaneidad. Claro. Cuando entra esa espontaneidad libre, se van a la norma directamente. Yo digo, vale, pues la norma te la pongo yo en el sentido de que, vale, pues hoy será, pues, solo con telas y con cuerdas y a ver qué sale aquí. Y en grupos de 4, ¿no? Y entonces yo limito ahí, pero lo que se juega ahí es espontáneo, ¿no? Y no Sí, yo es me he encontrado mucho, sobre todo en grandes, que cuando tú le das libertad, dicen, no sé qué hacer con esta libertad, ¿sabes? Entonces están acostumbrados a tener todo de inputs, de normas, de leyes y tal, que cuando le dejas libre, dicen, ¿pero qué hago? Dime qué tengo que hacer. Claro, es que si no, se van ahí. Entonces, si tú le dices lo que tienen que hacer con 4, ¿no? A partir de ahí, claro, yo aprovecho eso, yo aprovecho el hecho de que la consigna es muy clara y muy concreta, pero lo que se hace con esa consigna es muy libre, ¿no? Porque el material genera también que sea libre, ¿no? O les propongo, está el gimnasio montado con propuestas motrices y les propongo que las cambien para que ellos puedan vivenciar pues una caída o para que ellos puedan vivenciar poner el cuerpo en equilibrio y desequilibrio, porque también es muy importante ¿no? Sobre todo en edades muy primerizas, pero o sea, el poner el cuerpo en equilibrio y desequilibrio es la manera más bestia de notar el cuerpo, ¿no? Porque tienes una recolocación de la postura, del tono, ¿no? Que es una cosa muy constante que te hace percibir el cuerpo de una manera muy intensa. Claro. ¿no? Y muy desde tu propio cuerpo, como si dijéramos, ¿no? Y a ver, sí, es una suerte, para mí es una suerte por esto. Vamos a la parte ya un poquito más práctica, ¿vale? Que estoy viendo ya que nos podemos aquí a charlar sobre, que me encanta, por cierto, podría estar hablando contigo de este tema durante horas. Pero vamos para la parte,
porque he visto que la estructura de la psicomotricidad es diferente a la de educación física. No hay una parte, bueno, esto del tipo de estructura se ha ido variando durante el tiempo. Digamos que la más generalizada es un calentamiento, una parte principal y una vuelta a la calma. Ahora, actualmente, con los nuevos modelos, sí que se han añadido una parte, ¿no? Como de síntesis, una parte pues, de reflexión, etcétera. ¿Puedes explicarme brevemente cuántas partes tiene y en qué consiste cada parte? Porque yo hice un curso hace mucho tiempo sobre psico y había una parte de expresión plástica, había una parte pues, de lectura, o sea, dime. Mira, el tema hablamos de rituales nosotros, ¿no? Entonces, tenemos un primer ritual que es el ritual de entrada, ¿no? En este ritual, pues, bueno, previamente a eso, pues se prepara el niño y la niña, pues se quita los zapatos, se ponen los calcetines de psico si hace falta, o si no se quita los calcetines, se hace calor, etcétera. Se colocan en un círculo o como se quiera y se hace un ritual de entrada. En ese ritual de entrada, sobre todo, se plantea pues la ausencia, ¿no? Pues quién falta hoy, ¿no? Aparte de dar la bienvenida a todos los niños y las niñas. Sobre todo es marcar un poco el fuera del gimnasio, dentro del gimnasio, ¿no? Y es como indicar vale, vamos a hacer psico, estamos conectados con ello, vamos a empezar, ¿no? Entonces, también se pregunta si alguien tiene alguna idea para jugar y sobre todo se pone muy clara la norma que es el sumum, que es que no podemos hacer daño, ¿no? Pues tenemos que jugar sin hacer daño a los compañeros y compañeras. Sobre todo tenemos que jugar vigilando no hacernos daños a nosotros mismos, ¿no? Que lo que hagamos y lo que probemos sea una cosa que realmente podamos asumir. Y si no podemos asumir, pues pedir ayuda o que el adulto pueda estar cerca para ver cómo está y tal. Y eso sí que es una cosa que siempre tiene que quedar muy clara. Cuando termina este ritual, pues hay el espacio de juego, que diríamos, ¿no? Que es la vivencia corporal pura y dura, ¿no? Así que depende del día, depende del psicomotricista, pues se hace una muralla, ¿no? Para subir un poco la intensidad antes de entrar, o a veces no se hace porque ya hay grupos y generacionalmente, ¿no? Hay los niños y las niñas. ¿Hacéis lo de sí, Q, no? No, esto no. ¿Eso es muy viejo? Me lo enseñó una maestra. Yo nunca lo había oído hasta que una maestra me lo enseñó para que aprendieran a hacer psicomotricidad, porque cuesta mucho. Exacto, era sí, estas letras están Q, juntas. mu, Exacto. tri, sí, tat. Esto es lo primero que aprendí. Esto me lo enseñó la maestra el año pasado, me lo enseñó justamente. Y me quedé bastante flipado, moló bastante. No, bueno, pero yo personalmente no hago esto. Pero me pareció una buena idea para poder decir la palabra que es bastante complicada, que a mí a veces se me traba la lengua diciéndola incluso. Ya, sí. Ya te digo. Entonces hay este espacio de juego donde está la vivencia corporal pura y dura. Sí que hay como esta intención de subir intensidad en el principio poniendo la muralla, porque a veces, pues lo que decía, que los grupos y generaciones de niños y niñas ya están muy, muy, muy intensos y que quizás hace falta a veces lo contrario, ¿no? De hacer una muralla que no se pueda romper para que vayan con cuidado al empezar, porque a veces tienen tanta intensidad y tanta pulsión ahí acumulada que realmente, ¿no? Es como, bueno, vamos a intentar que no sea tan fuerte todo el inicio. Y cuando este espacio de juego, ¿no? Que normalmente dura, como yo puedo alargar, pues es una media hora, ¿no? Y habría como el momento de recogida de sala, ¿no? Intentar dejar la sala lo más recogida posible en el sentido de que, pues, todos los cojines y piezas de espuma que se han utilizado estén recogidas en un sitio, todas las telas o material más, que hemos dicho, pues de polisémico, de cuerdas, no estructurado sería, pues se recoja todo en su sitio, ¿no? Y se vuelve a poner los zapatos. Entonces ahí hay un impasse donde hay compañeros y compañeras que hacen un cuento de lo que se ha jugado en la sala o un cuento relacionado con esos juegos más de miedos que hemos hablado antes del lobo o del monstruo, ¿no? Que van muy vinculados a cuentos muy tradicionales, pues la Caperucita, el lobo, los tres cerditos, el patufet, ¿no? Pero ¿el cuento tiene que ir, digamos, pues relacionado con la sesión o no hace falta? Lo puedes hacer como te veas. Vale, Yo a veces, vale. porque, no sé, imagínate que se juega un juego donde realmente ha estado todo el grupo jugando el mismo juego, ¿no? Que normalmente esto puede pasar bastante si el adulto puede entrar en este juego, que entonces, ¿no? Los niños y niñas pueden entrar más. Y ese juego, por lo que fuera, no se ha podido cerrar de ninguna manera, ¿no? Pues con el adulto que ha pasado, ¿no? Pues si hacemos una comparación con un cuento,
pues el adulto pues o no se ha muerto o no ha sido atrapado o ha quedado como un poco difuminado ese final, pues el cuento también funciona mucho para poder cerrar ese juego y que no quede un poco en el limbo y poder concretar, ¿no? Y poder decir, vale, se ha jugado a esto, ha quedado difuminado, pero cuando te explico este cuento, ¿no? Como ya más o menos va del juego que hemos hecho, porque quieras o no, cuando hay un lobo siempre hay cerditos y siempre hay cabritas. Siempre se construyen su casa y siempre los personajes que salen van por ahí, ¿no? Entonces, se utiliza mucho para cerrar eso. Y aparte, yo también utilizo la estrategia de inventarme un cuento en el momento sobre lo que se ha jugado, porque es una manera de decirle al niño y la niña, es que os he visto hacer esto y os reconozco en vuestra vivencia y en vuestra acción, ¿no? O sea, desde fuera también lo que tú has vivido y lo que tú has jugado, yo también lo he visto que has hecho, ¿no? Entonces también esto da mucha significación a la acción del niño y la niña. Y lo cerramos de esta manera también. Y hay gente, o sea, yo por ejemplo, hago el cuento más al final, al ritual de salida. Porque hay gente que lo hace antes del momento de expresión plástica. Y el momento de expresión plástica, pues básicamente es que el niño y la niña pueda plasmar la vivencia fuera del cuerpo, como si dijéramos, pues en otro plano, ¿no? Pues en un plano más de dibujo, normalmente dibujo, modelaje o una construcción, ¿no? A Couturier igualón, ¿no? Habla mucho del acto de hacer al acto de pensar, ¿no? O sea, de alguna manera este es el paso más, bueno, es el paso más cognitivo que hay en las sesiones de psicomotricidad, ¿no? Porque hay otros que se pueden también hacer durante el juego. Pero esa capacidad de extraer, ¿no? Y de representar tan grande, ¿no? Desde un cuerpo parado, ¿no? Y un dibujo, pues es como el sumo, incluso si dijéramos. Y a la vez, cuando tú hablas con ellos sobre el cuento y ¿no? He visto lo que tú has hecho, no deja de ser una representación desde fuera, que la hace el adulto. Y después de esta expresión plástica, sí que hay el ritual de salida, ¿no? Que normalmente se cierra un poco, pues si hay algún niño, yo aprovecho mucho este espacio como para terminar, como para si ha quedado algún fleco suelto en la sesión, pues lo cierro ahí, ¿no? Por ejemplo, recordar alguna norma, porque sí que es verdad que sí que recordamos que no podemos hacer daño, que tenemos que vigilar nuestro cuerpo, pero a veces cada espacio de la sala, pues como por ejemplo el salto, pues hay normas concretas, pues no puedes saltar en el cojín grande si hay niños y niñas ahí tumbados, tienes que esperar a que salgan, pues si te caes encima te puedes hacer mucho daño. Y a veces la sesión pues no ha habido mucho esa mirada y la puedes retomar en el ritual de salida, ¿no? Y se hace una canción como para cerrar, que también las canciones son muy importantes como para estructurar y dar rutina, que también funciona mucho para esta repetición, ¿no? Que hablábamos antes, que da seguridad, que seguriza, y esta repetición, ¿no? Que da una seguridad de planteamiento para la sesión anterior, ¿no? Me he enrollado como una persiana, discúlpame. Perfecto, me encanta, me encanta. Y ahora vamos con la parte de digamos, del espacio. ¿Cómo lo haces tú? O sea, para ti, ¿qué sería un espacio pues ideal? Si tiene una zona, pues unas espalderas, unas colchonetas, no sé, ¿qué sería para ti un espacio ideal y qué se supone que deberían de hacer ahí? Lo ideal es poder tener un espacio suficientemente grande para que pueda haber movimiento, ¿no? Y cuando incluyo movimiento, incluyo carrera, incluyo desplazamientos rápidos. Lo ideal sería que hubiera espacios duros con espacios blandos, ¿no? Hablábamos de una pared con espalderas, que también puede haber una escalera de tijera con una pasarela de madera, ¿no? Y a la vez materiales blandos como colchonetas o como cojines más blandos, más a nivel de cojín. Materiales tipo piezas de espuma, como pues para que puedan hacer construcciones con esas piezas que representen casas, representen cuevas, representen cárceles, ¿no? Donde que ellos les puedan poner su parte más simbólica y que se pueda tener material, pues lo que hablábamos de no estructurado, pero en cantidad, ¿no? Pues que puede haber bastantes telas, que puede haber bastantes telas de diferentes tamaños, que puede haber bastantes cuerdas, que puede haber bastantes muñecos incluso de peluche o bueno, aros. Yo También te lo juro, cuando hice una clase pues de psicomotricidad, yo no conocía el tema de las telas, ¿no? Las telas como material lo utilicé y me pareció increíble. Se lo pasaron
Se lo pasaron pipa, hicieron casas, se lo pusieron como ropa, lo utilizaron para diferentes cosas. Y la verdad es que un material tan simple, o que a lo mejor no le damos la importancia, se utiliza muy bien, la verdad. Sí, sí, es ese material que se puede utilizar de mil maneras, ¿no? Tú mismo lo has dicho, que como una casa, como un disfraz, como una tela, como una falda, a la vez puede hacer de sábana porque me tapo como si fuera una cama, ¿no? O lo puedo atar a algún sitio significando lo que sea, o me lo puedo atar en la muñeca o en la pierna. Y realmente la tela juega muchos papeles importantes como poderse tapar o destapar, ¿no? Poder estar o no estar delante de la mirada del otro, poder ponerte una capa y construir un personaje más a nivel simbólico, ¿no? De poder representarlo incluso, ¿no? Que ya sería también como la cita máxima de este juego simbólico, ¿no? Que el niño pueda interpretar un papel de un personaje que no es él realmente, ¿no? Pues ya hablamos de pues, un superhéroe, una persona, una médica, un bailarín, yo qué sé, ¿no? Y que pueda jugar también con las telas que puedan facilitar el crear ese personaje, ¿no? Sí, también sería importante, pues un espejo, ¿no? También sería conveniente. Un espejo estaría también fantástico. Y entonces, claro, lo ideal también es poder, de alguna manera, estructurar las salas según su dificultad, ¿no? El hecho de poder tener dos zonas de salto, por ejemplo, es ideal, porque puedes poner una zona exigente y una zona menos exigente. Claro. Poder generar espacios donde haya subidas y bajadas, planos inclinados también, ¿no? De más o menos altura, también sería ideal. Por lo que te decía antes en un principio, porque hay niños y niñas que quizás no se atreven a un salto muy alto, pero un salto más pequeño les puede hacer de previo para que practiquen y a la larga puedan hacer el mayor, ¿no? Sobre todo yo pienso también que es poder plantear seguridad a ese espacio, ¿no? Que a ti no te genere estar fijado en un sitio porque te da miedo que se hagan daño. Eso es súper importante, porque entonces a ti te condiciona toda la sesión estarte ahí, porque pues el salto es muy alto, pues, pues aquí hay poca colchoneta, pues uy, estas piezas que se han puesto juntas, ¿no? Realmente se pueden mover mucho, se pueden caer, pues, ¿no? Yo siento que tú planteas una sesión, ¿no? Porque, por ejemplo, yo repito mucho, como he dicho antes, la estructura de la sala, y cuando la cambio, ¿no? Es una revolución, entonces están súper emocionados los niños y las niñas, ¿no? Porque hay una novedad y la novedad es que la sala está completamente cambiada. Y a veces, pues, lo que yo me pensaba, pues no se da, o lo que yo me pensaba se da de una manera que es peligrosa, ¿no? Y ahí, pues, tengo que poder parar esa sesión por decir, es que este espacio no es seguro, claro. O no lo utilicéis, o yo lo tengo que modificar un momento, porque es que la seguridad tiene que estar ante todo, ¿no? Nosotros hablamos a los niños y las niñas y les pedimos que vigilen cómo hacen para no hacer daño. Yo tengo que vigilar para que ellos nos hagan daño de una manera que no sea una negligencia, ¿no? Que no sea un peligro que es porque no lo he pensado bien. Eso también es muy importante. Muy importante la seguridad. Por ejemplo, para ti, ¿cuál es el espacio que siempre funciona? Que dices, en todos los años que llevo trabajando, sé que es seguro. Por ejemplo, pues en mi caso, más de educación física, los típicos del pilla-pilla, los típicos del virus, los típicos pues del matacuris, que se llama aquí, son juegos que siempre funcionan. Entonces, ¿tú tienes algún espacio o algunos espacios que dices siempre se lo pasan bien, siempre quieren repetir? Planteando yo sala, ¿quieres decir? Sí. Sí, el salto sobre todo y los planos inclinados, sobre todo. Vale. ¿Y el salto que es, por ejemplo, pones una colchoneta, un banco o son todo tipo de saltos diferentes, con diferente material? No, o sea, yo he llegado a hacer lo ideal de escalera con pasarela de madera y he llegado a hacer... ¿Pasarela de madera? Y tiene que pasar por encima. Claro. Sí, bueno, no sé si se ve aquí detrás, que es una escalera y hay un puente. Pues suben la escalera y pasan por el puente y saltan desde el puente. O desde la espaldera que se dejan caer o salten desde ahí. Pero es que he hecho, de hecho, he llegado a poner mesas dentro de salas de estío para que haya espacios de salto porque no hay espaldera, ¿no? Mesas de las grandes que sobraban en el colegio, pues yo he cogido una y la he puesto ahí, ¿no? O como decías tú, apilar colchones, pues porque había colchones a patadas, pues bueno, pues apilas colchones para poder hacer un espacio más de salto y ahí sí que puedes jugar con la altura porque es muy fácil. Apilas más o menos colchones, lo tienes más o menos alto. O lo puedes hacer de tal manera que los pones en L o lo que sea para que puedan saltar de diferentes sitios.
o incluso, no sé, juntando piezas y fijándolas de alguna manera con una cuerda o algo, pues también lo he podido intentar hacer. Pero yo considero que el salto y los planos inclinados tienen que poder estar sí o sí. Y un plano inclinado, pues igual, desde un banco sueco hasta estas pasarelas que se pueden poner inclinadas, hasta maderas largas que tú puedes encontrar y que las puedes utilizar si crees que son seguras, ¿no? Bueno, ahí también tiene que entrar el baremo de la escuela y que tener el permiso, está clarísimo, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, por ejemplo, del plano inclinado con el banco sueco, siempre he ido con miedo, porque desde que un día una niña se me hizo daño, porque se cayó, se tropezó y tal, o sea, es duro, o sea, el banco sueco es duro y pesa. Siempre voy con un poco de miedo. Porque el banco se cayó el banco. No, o sea, el banco estaba quieto, ella, digamos, estaba no iba con los calcetines, pues de psico, entonces se resbaló y se dio con la cabeza. Vale. Ya, al final 5 minutos y todo bien, ¿no? Pero ya. ahí me asusté. Ya, mira, aquí veo un par de cosas que por un lado es, ¿no? el especificar las normas de cada propuesta, ¿no? Porque sí que es verdad que en cada espacio, como decía antes, pues en el salto yo dejo muy claro que no puedes saltar al cojín si hay niños en el cojín, y eso es una cosa que va a misa, y esa es la norma que pongo, yo siempre la recuerdo, y que la van integrando año a año y funciona muy bien. Pues, ¿no? Es lo mismo, si quizás en este banco pues no se puede bajar de pie, ¿no? Y lo puedes poner esa norma, ¿no? Porque puede ser necesario, ¿no? Y a la vez ahí también, ¿no? Siento un poco el miedo que tenemos nosotros, ¿no? A que se puedan hacer daño o no los niños y las niñas, que a veces nos juegan malas pasadas, ¿no? Y ahí también es una parte propia nuestra, ¿no? Que a veces, por lo que sea, pues suma más que nos resta, ¿no? Y no, bueno, no estoy hablando de tu caso, sino porque a mí me ha pasado 300.000 veces eso también, ¿no? Y además niños pues que se han dado golpes fuertes, ¿no? Que al día siguiente tienes la misma estructura y entonces dudas si la pones o no la vuelvas a poner, ¿no? Hay todo el tema de confiar en los niños y las niñas, ¿no? De que realmente puedan aprender si alguna vez pues se hacen daño o no se hacen daño, o si ven que algún niño o la niña se hace daño o no se hace daño. Y en este punto de lo que ya es más de nosotros mismos, ¿no? En la formación también hay ese trabajo, ¿no? Nosotros pensamos mucho que primero tienes que conocerte a ti para después poder conocer a los demás, ¿no? Con el sentido de qué es lo que se me renueva a mí cuando veo a los niños y las niñas hacer o no hacer, qué es lo que me genera a mí, ¿no? Porque muchas veces le estoy poniendo más de mi parte que no lo que realmente está haciendo el niño o la niña, ¿no? Y mi relación con ella ya irá condicionada por lo que yo pienso o por lo que yo siento, que no por lo que realmente está haciendo el niño o la niña. Y que dice niño o niña, dice compañero o compañera de trabajo, dice familiar, dice pareja, ¿no? Es el hecho de relacionarse con los demás, ¿no? El hecho de conocerse uno primero para después poder hacer estas relaciones más con lo que te rodea, ¿no? Y yo veo un poco que va por ahí, pero sí que es verdad que cuando hay un daño y es un daño fuerte, ¿no? Es difícil de gestionar. Sí, a mí también me pasó con un par de niños, ¿no? Que tuvieron golpes fuertes y bueno, ¿no? Era como, estuve en unas sesiones como Cuidado. Claro. Muy sufriendo, ¿no? A ver qué puedo hacer, dejando la misma propuesta, y el mismo niño o niña iba a hacerla y la hacía, ¿no? De una manera que os hacía daño. Bueno, no es fácil. Claro, pues ya viniendo aquí con esta temática, con el tema de la seguridad, ¿cuántos adultos o cuántos docentes o psicomotricistas debería haber en una clase de psico y para cuántos niños sería, o sea, lo ideal? A ver, lo ideal sería uno, ¿no? Pero yendo a algo, a una clase. Lo ideal o sea, si tienes grupo entero de clase, dijéramos estándar, que son entre 22 y 25, ¿no? Porque ahora está bajando un poco la ratio, tendría que haber 2 adultos dentro de sala. 2 adultos, si no, sí. pues Normalmente es una tutora. Mitad de grupo, un adulto. Piensa que cuantos más adultos y adultas haya, mejor. Porque si se generan juegos donde el grupo pide que el adulto esté en el juego, a veces el adulto no puede entrar en el juego porque está solo. Exacto. Y si yo entro en el juego y no están todos los niños y niñas en ese juego, quedan como desprotegidos, porque si les pasa algo, yo no me entero porque estoy ahí en ese juego, ¿no? Entonces, por eso hay esa cointervención, ¿no? Porque si uno adulto entra en ese juego, el otro no puede entrar y se queda fuera. Se queda fuera para ver lo que está pasando, para ver los que no pueden sostener el juego, si es un juego de miedo y no pueden sostenerlo, o si no quieren entrar básicamente, pues para ver qué están haciendo también los demás. Y sería, claro, cuanto más adultos haya, mejor.
Claro. Eso es indudable, ¿no? Pues una clase, ¿cuánto debería durar? O sea, en tu caso tienes 2 horas, eres un privilegiado. mucho. En muchos centros es 1 hora. Yo creo que 1 hora 30 sería lo ideal, no lo sé. Para mí sí, hora 30. 1 hora 30. Hora 30 y digamos que la parte principal o la parte de juego, ¿cuánto duraría? Sobre media, Media. sí. Vale, Sí, vale. sobre media hora porque más o menos irías por ahí. Media hora 25, entonces depende de los rituales. A veces el ritual de entrada da para mucho y te da miedo acotarlo, ahí te da pena acotarlo porque se están hablando cosas interesantes, o pasa lo mismo con el ritual de salida, bueno, no sé. Claro. Pero yo creo que hora y media es lo ideal y sobre más o menos unos 30 minutos de espacio de juego, seguro. Genial. ¿Qué te parece? Vamos a hacer las dos últimas, ¿vale? Las ¿Vale? dos últimas preguntitas. La primera de todas. ¿Nos puedes decir a maestros como yo que nos gusta o que tenemos ganas, ¿no?, de empezar un poco a trabajar todo el tema de la psicomotricidad, 3 o 4 consejos para hacer en nuestra clase? Por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, pues no tiene que faltarte el tema de los saltos. Cuidado con esta parte. No sé, 3 consejos, 3 tips. Mm. Mira, yo creo que el tip más importante que os puedo dar es que tenéis que tener claro la evolutiva, tanto madurativa como del juego de los niños y las niñas, para saber realmente lo que se está jugando y si tiene un sentido o no a nivel de edad y poder acompañar mejor o de una manera o de otra este juego y esa acción que se da. Para mí esto sería lo más importante. Después, a mí, o sea, yo creo que funciona mucho el tema de la repetición. Aunque sea una cosa que creas que se hace cansino, a los niños y a las niñas les seguriza un montón. Es ¿Sí? verdad que te lo quería preguntar. El tema de los espacios, ¿cuánto tiempo tiene que durar? ¿Cuántas sesiones? Yo alargo bastante, pues un mes largo, mes y medio. O sea, Unas los más 4 o 5 sesiones, ¿no? Suponiendo que es una semanal. y seis y Y siete. 6. Es que Vale. también depende de cómo ves al grupo. Llega un momento que ves al grupo que se le hace pequeña ya esa estructura de sala. Pero también, como tienes que ver el grupo y no tienes que ver a los 2 o 3 que a la segunda sesión ya se lo pasan todo y ya pueden conseguirlo todo rápido y encima no solo lo consiguen, sino que lo hacen de varias maneras, ¿no? Y ves que ya no da más de sí, realmente los demás niños y niñas están en ese punto. Quizás no. Entonces, como el Claro. grupo es el que manda, por eso a veces se alarga bastante, para mí, esta estructura de sala. Y a mí me da mucho rendimiento porque al repetir y al segurizar, los niños saben a lo que van, ¿no? O sea, y tienen muy claro tanto los rituales como lo que se hace en los rituales y después tienen muy claro la norma y tienen muy claro el concepto, ¿no? Y en I3 te vas a tener que poner mucha energía en ello y ahí 5 vas a notar esa energía de I3. Y después, con la suerte que tengo yo de estar en el mediodía, lo ves en los niños y niñas de primero o segundo, o incluso los que ya son más mayores, que han tenido la psico de infantil los 3 años, que lo puede hacer de esta manera, es otra manera de hacer ya. Y ya saben cuando ya va el adulto, el psicomotricista, estoy yo ahí, el marco ya tiene algo establecido, ¿no? Y aún sigue ese recuerdo. Y eso lo noto mucho. La Los consejos, repetición, el perdona. tema. ¿Eh? No, el tema de los consejos, que te he interrumpido, lo siento. Sí, sí. Lo que te decía del tema de la seguridad, para que no te fije en un sitio concreto, y si no lo ves seguro, no lo pongas directamente, ¿no? Y ya irás viendo cómo lo puedes plantear, esa propuesta motriz. Y después, claro, es saber ajustarse y saber cómo y cuándo tienes que entrar o no tienes que entrar en el juego. Eso también es un poco la experiencia, ¿no? Y tener claro que no estás de observador. Tienes que estar atento a lo que está pasando y ver si puedes acompañar en un lado o puedes acompañar en otro lado, ¿sí? Y sobre todo también los materiales, ¿no? No hace falta poner todos los materiales en una sesión. No hace falta poner las cuerdas, bla, 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 bla. No hace falta. O sea, tú también limita eso, ¿no? Y repite incluso esos materiales. Pues hoy telas y cuerdas. Las telas las pongo siempre, eso sí, ¿no? Por un poco lo que habíamos hablado antes, que has comentado. Pero el otro material, pues que sea cuerdas. Pues las cuerdas las alargo, pues igual que la estructura de la sesión. Entonces, cuando cambio la estructura, pues quizás también cambio ese material y pongo aros o pongo cuerdas. Y si algún día puntual
pues un niño y una niña me pide, oye, una cuerda porque tengo pensado hacer esto, pues bueno, se la puedo ofrecer, ¿no? Pero también que también haya ese juego de que ellos lo pidan. Si lo piden es porque realmente lo desean. Y porque realmente yo también estoy acompañando el, bueno, ¿y qué vas a hacer con ello? ¿No? Que no sea un, te pido el material para tenerlo y hacerlo mover ahí sin hacer tampoco un uso concreto, ¿no? Para que también haya esa planificación y haya esta capacidad de realmente llegar a un objetivo con eso que te pido, ¿no? De esa cuerda puntual o ese aro puntual. Y un poco eso. Claro, tampoco puedo ofrecer alguna cosa concreta a nivel de juego y tal, porque realmente es lo que el niño y la niña traen en sala y lo que el grupo trae en sala, ¿no? Entonces, cada sesión, quieras o no, con los mismos materiales o con la misma estructura de sala, es diferente. Que ahí también está la gracia, ¿no? Que a lo mejor piensas, pues si pongo siempre la rampa así, si pongo siempre el salto así, y lo voy repitiendo, siempre hagan lo mismo. Pues no hay de la China. O sea, cada sesión es diferente y aunque pongas lo mismo, porque es que realmente se generan cosas diferentes. Y ahí está la gracia, ahí está lo bonito. No sé si te he contestado mucho lo que me pedías. Perfecto, perfecto. Pero Una bueno, pregunta es que se más o me acaba menos de... como estoy diciendo, sí. Sí, una pregunta que se me acaba de ocurrir. Sí. ¿En los espacios tienes algún espacio de la relajación o para alguien que quiera estar tranquilo? Bueno, normalmente en el mismo espacio hay una zona que está en los bancos donde hacemos el ritual de entrada, que está dentro del gimnasio, ¿no? Ese espacio normalmente nunca se va a jugar ahí, ¿no? Y entonces, si hay algún niño o niña que necesite espacio más de calma, ¿no? Que necesite, porque no se termina de encontrar bien, porque está muy cansado, porque realmente no tiene ganas de jugar ese día y tiene ganas de estar ahí tumbado, pues hay ese espacio más o menos que está como destinado siempre a ello, ¿no? Porque se ha hecho de una manera natural, ¿no? Y con todos los grupos siempre al final se genera ese espacio. Sí, va bien tener este espacio. Igual que a veces también va bien, no sé si ahora me viene a la cabeza, ¿no? El tema de si durante la sesión hay unos cuantos golpes, hay unos cuantos daños, si ves que realmente hay mucho movimiento y necesitas como concretar un poco los niños y las niñas lo que están haciendo, ¿no? También puedes generar espacios, ¿no? Como esos, ¿no? Como por ejemplo, pues yo que sé, un hospital, ¿no? Y generas un colchón, coges una pieza de espuma, aquí está el hospital, que en que se haga daño que venga para acá, que yo lo reparo. Entonces vienen y puedes como, ¿no? La vivencia, la intensidad del cuerpo, ¡ah! Tú con el cojín chafas, presionas y vuelves a concretar ese cuerpo. Ese cuerpo vuelve a rejuntarse y vuelve a generar un poco más de conciencia al niño y la niña que ha estado... Esto a veces va muy bien cuando la sesión está muy subida, ¿no? Y cuando ves que uno se medio resbala, que otro se medio cae, ¿no? Dices, lo puedes decir en voz alta. Veo que está pasando esto, aquí voy a generar un hospital tal. Y algunos que no quieren jugar ya te vienen a ayudar. Y otros que realmente ves que cuando hay las presiones te vuelven, porque lo necesitan también, necesitan algo que reajunte y algo que vuelva a poner ese cuerpo en conexión, como si dijéramos en conciencia, ¿no? Y ahí me viene a la cabeza también que va muy bien ir nombrando en voz alta lo que tú vas viendo, ¿no? Por ejemplo, se está haciendo una casita aquí, entonces preguntas, oye, pero aquí ¿qué se está jugando? No, pues somos cabritas, somos no sé qué. Ah, vale, de acuerdo. Vas para preguntar por allí, ¿y aquí qué se está jugando? No, pues aquí somos gatitos o gatitas. Entonces puedes decir, ¿sabes que tienes unos vecinos allí que son cabritas? ¿No? Para ver si en sus juegos de pequeños grupos se puede generar un ir y venir entre esos grupos, ¿no? Y se puede ir hacia el grupo en general, que también es uno de los objetivos, ¿no? Es el juego más de nivel de grupo. De la misma manera, ¿no? Que puedes decir, bueno, veo que aquí se está jugando de esta manera. Pues se está entrenando las caídas. Oh, mira, aquí veo que se está entrenando no sé qué, y tú haces de altavoz. Porque si hay niños y niñas que tampoco saben bien qué hacer, entonces de altavoz, ¿no? Se fijan en lo que hacen los otros niños y niñas. O si hay niños y niñas que están jugando una cosa, pero realmente querían jugar a otra, cuando ven que otros están jugando a esta cosa que ellos quieren, ¡pum!, se van para allá. Bueno, eso también funciona bastante, ¿no? Es como también el papel del adulto o la adulta de ir uniendo un poco, ¿no? Lo que se está jugando para que no sea todo satélite. Que ahí 3 es muy así porque está mucho en la individualidad. Pero claro, hay 5 tienen que tender ya más al grupo, ¿no? Y entonces, porque también el simbólico, ¿no? Este conquistar simbólico también va a nivel de grupo, ¿no? Es un simbólico más grupal. Y entonces, hacer de altavoz funciona mucho también en estas sesiones.
Muy bien, esto del tema del altavoz, mira que no lo sabía, pero cuando lo estabas diciendo me han venido por recuerdos, ¿no? Que cuando hacía psico yo comentaba cositas y siempre pues se acercaban 3 o 4, ¿no? Y simplemente Ujú, por el tema de dar altavoz. Muy bueno, eso me lo apunto, claro, eso me lo apunto. guay. A ver, para acabar, ¿quieres hacer un poquito de publicidad, llámalo publicidad, o explicar un poco el tema de la formación que ofrecéis vosotros en AEXI? ¿Puede ser? No me sale el nombre. Sí, és AEC, sí. AEC es l'Associació d'Expressió i Comunicació de Barcelona, que estamos vinculados con la Universidad de Barcelona y ahí hacemos un posgrado y hacemos un máster. El primer posgrado es para poder hacer psicomotricidad educativa y preventiva, que es un año, y el máster, que son 2 años, es para ejercer ya como terapeuta psicomotriz, en grupos reducidos o de manera individual. La formación tiene 3 ejes. Es un eje teórico, es un eje de vivencia corporal, en el sentido de que se juega a lo que juegan los niños y las niñas, pero no, porque se aprenden los conceptos a través de la propia vivencia, ¿no? Y ahí también entra en juego un poco lo que hablaba de conocerse un poco a sí mismo, ¿no? Ofrecemos esa parte más corporal precisamente para eso, ¿no? Pero para que te puedas ir conociendo un poco más, ¿no? Para que puedas ir viendo cómo te desarrollas en esas vivencias que después los niños y las niñas las tienen en la sesión de psico, ¿no? Y de allí también puedes, ¿no? Jugar muy, bueno, también puedes empatizar un poco más, ¿no? Puedes reconocer un poco más lo que se está viviendo. Y también hay la parte más práctica, ¿no? Porque sí que hay centros de escuelas donde se pueden hacer las prácticas de ese posgrado. Este triángulo de formación es tanto en el marco educativo preventivo como en el marco terapéutico. Perdón, el marco terapéutico es un año y medio, no son 2 años, perdona, me he confundido. Y bueno, actualmente hay una promoción de educativa y preventiva y está terminando una promoción de terapéutica y empezando otra nueva de terapéutica. Y también realizamos cursos de sensibilización, que son cursos como muy introductorios, muy cortitos, de un fin de semana, para, ¿no? Como para hacer como una primera, un primer, a ver qué es esto realmente la psicomotricidad, ¿no? Más vivencial, ¿no? Y poderla, sobre todo vivencial, porque es un cursito de un fin de semana, pero que es totalmente corporal, de trabajo corporal, que normalmente siempre planteamos que sea como algo inicial para si después quieres hacer el posgrado o el máster, para que sobre todo veas el hecho de lo que es, ¿no? Y lo que planteamos, ¿no? Porque a veces sí que choca un poco, ¿no? Sobre todo la manera de plantear, ¿no? El papel del adulto, la manera de plantear la formación incluso, ¿no? Y sí que nosotros valoramos mucho el hecho de primero poder tener que hacer el posgrado, primero tener que hacer el posgrado de educativa y preventiva para después poder acceder a hacer el máster, porque el posgrado de educativa y preventiva te da una base sólida muy grande a nivel teórico que te facilita mucho el paso por el máster después, ¿no? Es el camino que sí que consideramos que es el más adecuado y también sería el más ético, ¿no? Porque primero te planteas un marco general y después ya vas a enfocar un poquito más en la terapéutica. Sería un poco eso a nivel formativo lo que ofrecemos. Muy bien, Y bueno, pues lo tenemos, pondremos. está la página web, estamos en Instagram también. Para si queréis información, nos podéis encontrar allí. Ahí está, lo pondremos aquí pues en la descripción del vídeo Guay. que se subirá. Y nada, a ver, pues muchas gracias. Pues una Sí, horita ya. Una sí, horita. al final una horita. Sí. Una horita. Muchas gracias y si quieres decir algo para acabar la charla, adelante. Bueno, simplemente agradecerte el espacio y la charla, porque ¿no? Al principio ha habido un poco de nervios, pero después ¿no? el hecho de poder estar más calmado y de hablar, ¿no? También es una cosa que me gusta mucho a mí. Y bueno, animaros un poco a poder entrar en este mundo, a poder entrar en esta mirada ¿no? que entendemos que esta etapa de infantil y sobre todo esta etapa aún más anterior del 0-3 es súper importante para la formación de la personalidad, para la formación ¿no? del niño y la niña y que es una base muy importante para todo lo que viene posteriormente. Y, ¿no? que creo y siento que tenemos que darle esa importancia que se merece, porque a veces un poco la sensación también es que bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? de ese maestro de educación física que no se ha podido formar en ello, que se le implica y que se le hace hacer esa psicomotricidad, ¿no? que aún no sabe. Y es como
que se pueda plantear a nivel de escuela la importancia que tiene esta etapa y la importancia que también tiene eso concreto que es del movimiento, del cuerpo y de la construcción subjetiva, ¿no? En este sentido. Y bueno, un placer, de verdad. Pues el placer es mío y para todos los que lo vean creo que tendrán una buena base para empezar a formarse o para intentar continuar haciendo lo que hacen. Muchas gracias, Abel. Hasta la próxima. Gracias a ti. Igualmente.